Señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Daniela Chicardini, Denise Pascal y Carla Rubilar, y los señores diputados Espinosa Don Marcos, Farías, Ojeda, Ortiz y Verdugo, que modifica el Código del Trabajo para extender permiso laboral a favor del trabajador a cargo de un adulto mayor que sufre enfermedad grave. En segundo lugar, una carta del señor Andrés Chame Palachi, mediante la cual manifiesta su preocupación en relación a la prohibición del reemplazo de trabajadores en caso de huelga, tratándose de un servicio cuya paralización tornaría inviable la continuidad de una empresa principal. En tercer lugar, señor presidente, sobre la cuenta se ha recibido una nota del asistente de la Presidencia Ejecutiva del Consejo Minero, mediante la cual agradece y excusa la inasistencia del señor Joaquín Villarino a la sesión del día de hoy por razones de agenda. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Ya. Sobre la cuenta. ¿No? Sobre varios. Diputado Tucapel Jiménez. Presidente, quiero preguntar o proponer, no sé cómo se ve la... Lo que pasa es que el día ayer, fue el día lunes, fuimos a la Moneda a la entrega del informe de la Comisión Bravo. Y entonces quisiera saber que como comisión, si vamos a hacer algo, si vamos a invitar a David Bravo, vamos a leer cada uno por su cuenta, o conversar con algún ministro, no sé. La pregunta es qué vamos a hacer como comisión, porque acá estuvimos discutiendo la AFP estatal durante harto tiempo, es un tema que le interesa a esta comisión y quisiera saber si como comisión estamos de acuerdo en hacer algo. Okay. Cada uno puede leer el informe por su cuenta, entiendo, pero a lo mejor sería bueno invitar a David Bravo, hacerle preguntas, si uno lee puede quedar con dudas. Entiendo que ellos lo que hicieron fue solamente entregar el informe, pero o preguntarle a algún ministro cuáles van a ser los plazos, qué se va a hacer con este informe. Yo entiendo que nosotros aprobamos en general la AFP estatal, ¿no? Y eso quedó stand-by precisamente esperando el trabajo de esta comisión Bravo, que es una comisión nombrada por la presidenta. Y yo creo que la continuidad, le hago la consulta directamente al subsecretario, sería más que invitar, en primer lugar tendríamos que ver que sea el Ejecutivo, a través de la ministra o el subsecretario, quienes nos vengan a exponer para darle continuidad y destrabar este debate, se me ocurre. Diputado Andrade. Presidente, buenas tardes, gracias. Yo entiendo que ayer la presidenta lo que señaló, la presidenta del país, lo que señaló fue que esta comisión, que es asesora del gobierno y particularmente de ella, va a trasladar su informe a un comité de ministros, que entiendo para el efecto hay que nominar. Ya está nominado. Que entiendo va a recibir el informe y va a estructurar un conjunto de propuestas al respecto. Yo sugeriría en consecuencia que esperáramos que el comité de ministros se hiciera cargo de su encomienda y poder invitar al comité de ministros o a quien lo presida para que nos señale qué se va a hacer con el informe, porque nosotros no tenemos iniciativa en estas materias, sobre que se tratan materia de seguridad social. No, pues la iniciativa es exclusiva del... Tiene ideas, pero no, exacto. Entonces yo sugeriría ese camino, que esperásemos no sé si el subsecretario estará en condiciones de dar más antecedentes al respecto. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Tucapel Jiménez. No, me parece bien lo propuesto por el diputado Andrade, porque yo no sé los plazos que se van a manejar. A lo mejor podría usted preguntarle y saber qué plazo y después invitar a los ministros, porque dentro de todas las propuestas o recomendaciones hay una que habla de la AFP estatal, por ejemplo, que incluso habla de que sea sin fines de lucro, ¿no es cierto? Que una propuesta que hice por separado yo, que las utilidades se repartieran entre los afiliados, que buscamos una fórmula, ¿se acuerda?, para que se diferenciara de la AFP privada, entre comillas. Pero es bueno a lo mejor que usted llame nomás y pregunte qué plazos se van a manejar respecto a este informe, segundo informe final, se podría denominar, ¿o no? O segunda decisión, o primera decisión, no sé. Antes de darle la palabra al subsecretario, precisamente para
para recoger una precisión. Entiendo que la Comisión Bravo, que vio el tema previsional, vio un tema más amplio que solo la AFP estatal. Entonces, aquí hay una primera consulta directa al Ejecutivo y es cómo va a continuar el debate de ese proyecto, que nosotros ya hicimos votación general, vinculado a la AFP estatal. Y la segunda pregunta es cómo canalizar, digamos, el trabajo de esa comisión, tal como planteaba el diputado Andrade, por la vía de la exposición de los ministros que sean parte de ese comité, y ellos verán quién les corresponda venir a exponer aquí. Subsecretario, tiene la palabra. Sí, bueno, gracias, presidente. Efectivamente se entregó el informe ayer a la presidenta, se nombró un comité de ministros, donde participan la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, ministro de Economía, CERNAM y Secretaría General de la Presidencia. Y ese comité de ministros entonces analizará el informe e irá evacuando las distintas medidas que en el informe se van señalando. Son más de 50 las medidas concretas de reforma que van señalando. Una de ellas efectivamente es la AFP estatal, y es por tanto el comité de ministros que irá ahí dando luces sobre calendarios, tiempos, cuáles medidas son aplicables ahora, cuáles no, cuáles son materias de ley. Por tanto, el compromiso nuestro es que para la próxima sesión ojalá tenerles un cierto calendario para conocer al respecto, porque hay no solo la AFP estatal que está en conocimiento de esta comisión, sino que también se va a presentar muy prontamente el proyecto de cotización de independientes. Prontamente hablo de los próximos días o semanas incluso, no más que eso. Entonces me llevo el encargo, usted sabe, esta no es mi subsecretaría, subsecretaría de Previsión Social, pero me llevo el encargo de tener un cierto calendario para que ustedes puedan organizar el trabajo previsional de aquí a los próximos meses. Muy bien. Estamos en varios. Yo creo que está clara el planteamiento que ha hecho el subsecretario, y por consiguiente nuestra próxima sesión, que es a vuelta distrital, y tenemos materias en debate nuestro, vamos a conocer, haciendo la salvedad, que una parte del trabajo de esta Comisión Bravo y lo que será el trabajo de este comité ministerial, una parte se refiere a la AFP estatal, digamos. Entonces podrá, digamos, terminarse esa pega, pero ellos dirán cuál es la propuesta. Sigo. Yo, no hay. Sigo en el tema varios. Yo quiero plantear lo siguiente. En la sesión pasada se nos leyó en la tabla una petición que hizo un comité, una delegación parlamentaria sueca. Y su interés que esta comisión los recibiera a propósito, entre otras cosas, de la producción de vino o vitivinícola. No entendíamos qué parte es la interesante para ellos, digamos, si. Y acordamos, pues era como curioso, acordamos sí en una actitud que corresponde entre parlamentarios de distintas partes del mundo, poder recibirlos como una delegación de la comisión. Y entonces en esa delegación, que yo creo que a partir de un número de 3, a lo menos, encabezada por su presidente, para que estén las... Tucapel Jiménez tiene mucho interés. Entonces favorece mucho que no se haga el sueco nadie. Y usa suecos también los fines de semana. Y el resto de la semana se hace el sueco. Y el diputado Ramón Barros, abierta a la integración de toda la comisión. Podamos recibirlo el día martes próximo. Ellos están en Valparaíso a las 4:30 de la tarde. No, el martes que nos subsiguiente. No, miento, es el martes de la primera semana de octubre. Vamos. Sí, el martes 6. Martes 6 de octubre. La importancia que tiene una sí, pero viene en octubre ellos.
Así nadie se hace el sueco frente a esta... Exacto. ¿Está bien, diputado, en cuestión? ¿Sí? Y si hay alguna invitación que ninguno de los tres se matricule, pues se deberán Claro, sí. inhibir. Por supuesto. Deberán inhibirse incluso. Feo. Me parece. Vamos a hacer por sorteo. Vamos a empezar a hacer las delegaciones por sorteo. Bueno, que fuera tu papel porque se puede quedar allá. Hay varios, si no pasamos a la tabla. A esta hora, compadre. A esta hora. No, a esta hora, compadre. La única manera es soportar. Sobre todo ante la ausencia Bueno, de la oposición. tenemos 2 puntos con audiencia en la tabla de hoy. El primero que está referido al proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de procedencia del derecho a sala cuna. Y contamos con la presencia del subsecretario y el Buena. y el segundo proyecto está vinculado al tema de la indemnización de 2,5 días a los trabajadores por obra y faena. Tenemos, por acuerdo nuestro, invitado a don Cristian Melis, referido al primer punto. Y sin más, en un tiempo que sea prudente, Un tropel de gente fuera esperando. porque inmediatamente después, Varios cientos. Y entre los asesores. porque después vamos a recibir a la delegación que convinimos de la Cámara Nacional de la Construcción y del Consejo Minero. El Consejo Minero no viene, así que solamente será la Cámara. Vamos a ir anotando los que no vienen, porque si pueden estar, si tienen espacio aquí. Sí, que pueden escuchar. Es menos latoso para ellos. Que entre nomás entonces, hija. Gonzalo. Secretario, hay que tomar nota que nosotros invitamos al Consejo Minero, digo, para los efectos del aporte que hizo el diputado Barro, en qué momento vamos a someter a votación. Vamos a cuidarnos de cuál es la presencia. Riguroso. Hay registro de eso, presidente, ¿no? Ya, muy bien. Y afortunadamente está siendo televisado, así es que va a ser una buena prueba a favor nuestro. ¿Usted quería votar hoy día? Sí, yo creo que hay que ganar tiempo, si no el país. Claro. Le ofrezco la palabra, señor Mali. Gracias, presidente. Bueno, se me ha invitado a dar la opinión de la Dirección de Trabajo sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo en lo relativo al derecho a sala cuna. Recordar simplemente que el derecho de sala cuna procede siempre que se trata de una empresa o centro comercial que ocupe un mínimo de 20 mujeres y las formas que establece el legislador desde el punto de vista de las alternativas de cumplimiento son variadas. Una primera forma, que es la general, manteniendo y creando salas cunas anexas al local de trabajo, que ya está bastante en desuso en realidad, manteniendo salas cunas en común con otros establecimientos de la misma área geográfica, que también está bastante en desuso, y la más utilizada en la actualidad es pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento designado por el mismo empleador y autorizado por la JUNGI. En lo pertinente al proyecto de ley, hacer mención que la interpretación histórica de la Dirección del Trabajo sobre el beneficio era que estaba condicionado, y así lo decían nuestros dictámenes, es que estaba condicionada a que las trabajadoras concurrieran a desempeñar efectivamente las labores. Luego, en todos aquellos supuestos, en licencias médicas, descanso de maternidad, en que la trabajadora no prestaba efectivamente las labores, se entendía por parte de la Dirección de Trabajo históricamente que no persistía el derecho de sala cuna, porque siempre estaba asociado a la prestación efectiva de los servicios. Producto de varias presentaciones, el año 2014, a través de un dictamen de diciembre, el 4951/78, la Dirección de Trabajo cambia la doctrina y establece que la madre trabajadora tiene derecho al beneficio de sala cuna
en los eventos, los supuestos que está haciendo uso de licencia médica o cualquier otro evento que le impida cuidar adecuadamente al menor. Es decir, se cambia el criterio de la prestación efectiva de los servicios por el criterio general de que la madre se encuentre impedida o tiene dificultades para el efectivo cuidado del menor y por lo tanto se amplía desde el punto de vista interpretativo el beneficio de la cuna a todos aquellos supuestos en donde se da este criterio general. Y básicamente se amplía y se dice explícitamente en este y en otros dictámenes a las licencias médicas, al descanso pre y postnatal, básicamente, ¿no? Incluso más, se establece que en aquellos casos de excepción en los que a partir de una doctrina también de varios años de la Dirección del Trabajo que permite compensar en dinero en aquellos supuestos en que es imposible otorgar el beneficio a la cuna, empiecen ustedes en una faena minera donde la trabajadora no tiene ninguna posibilidad de establecer ese beneficio, o en aquellos casos donde, por ejemplo, por prescripción médica el menor debe permanecer en el hogar. Eventualmente hemos permitido la compensación en dinero y esta misma doctrina ha dicho que también en esos casos se mantendría el derecho a percibir el bono compensatorio cuando la madre está haciendo uso de licencia médica o descanso por maternidad. En consecuencia, el principio rector que viene a establecer la doctrina es que se amplía o se mantiene el derecho en todos aquellos supuestos en que se le impidan a la madre trabajadora cuidar adecuadamente al menor. Ese es el cambio del principio general que hay detrás. Por lo tanto, entendemos que el proyecto de ley viene, y así también lo dice en su origen, está en la misma línea que la interpretación de la Dirección del Trabajo, por lo tanto manifestamos nuestra opinión favorable hacia ese proyecto. Simplemente quiero hacer solo un punto. Nuestra interpretación también, y lo hemos dicho lo dijimos por dictamen del 2015, por ordinario del 2015, dijimos que no estaríamos frente a este supuesto de imposibilidad de la madre trabajadora de poder cuidar al menor en el caso del feriado. En el caso del feriado legal, porque obviamente en ese caso la madre está descansando y por lo tanto no hay una imposibilidad de el cuidado del menor y por lo tanto entendimos, lo dijimos expresamente, que no se extendería el beneficio de esa lacuna en el periodo en que la madre hace uso del feriado. En consecuencia, simplemente quiero hacer el punto de que en la redacción del proyecto se habla de permiso legal, dice haciendo uso de licencia médica, descanso maternidad y permiso legal. En consecuencia, podría, desde el punto de vista de la interpretación, llegar a concluir que el feriado legal está incluido dentro del concepto de permiso legal. Entonces, nuestra sugerencia es que sea por la vía de la modificación o por la vía de la historia de la ley, eventualmente quede claro que no se extiende, no se aplica esa extensión del beneficio a los casos en que la madre está haciendo uso feriado, porque no se daría el presupuesto básico que es la imposibilidad de la madre para poder cuidar al menor. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra. Diputado Barros. Agradecer la exposición del Ejecutivo. Me cuento dentro de los que impulsamos este proyecto y básicamente tenemos claro que esto ha sido motivo de interpretación. Lo que queremos decir en el fondo es que ante la nueva interpretación y para que esto no quede sujeto a interpretaciones de quién puede desempeñar el cargo en lo sucesivo, esto quede estipulado por ley. Y entiendo que puede producirse, ¿no es cierto?, una confusión respecto a la palabra permiso legal, que tal vez podría subsanarse quizá añadiendo una indicación inmediatamente después, dejando muy claro que el permiso legal no se entiende como el feriado legal. Solamente eso. Gracias. Gracias, diputado Barros. Diputado Andrade. Yo entiendo, gracias, presidente, yo entiendo de la opinión que nos ha expresado el director del trabajo de que el proyecto de ley no hace sino formalizar por la vía legislativa lo que ha sido la opinión de la dirección en el último tiempo. Sin embargo, me hace sentido su aprehensión respecto al concepto del permiso legal, que no necesariamente es solo el feriado. Podrían ser
hay otros permisos también, día administrativo, cosas de esa naturaleza. Entonces, yo quisiera sugerir que, sin ánimo de ser abusivo, de que el mismo ministerio o la propia dirección pudiera sugerirnos un mecanismo para precisar lo del permiso legal y evitar, en consecuencia, que el principio ordenador de la moción es que haya una imposibilidad real de que la madre pueda cuidar y por esa vía, ¿no es cierto?, y en el evento que esa imposibilidad legal no exista, entonces a lo mejor precisar lo del permiso legal pudiera ayudar en la misma línea de lo que plantea el diputado Barro. Presidente, gracias. Muy bien. Ofrezco la palabra. Yo creo que estamos absolutamente en condición de votar a pesar de que no hay 2 sesiones. Entonces podríamos... No. Que quede claro que no vamos a votar porque no tenemos 2 sesiones de debate de esta, pero yo creo que interpretando a los mocionantes hubiera sido una gran cosa haber votado hoy día. Pero no lo vamos a hacer porque la otra vez fueron muchas sesiones, ahora llevamos primera. Usted, cada uno le anuncia y serán avisados los que en la próxima sesión, donde tenemos invitada a la ministra del Sendam, ¿no? Por este mismo votaremos en general y si las cosas sí lo permiten, también esperamos, en particular con el aporte que le ha solicitado el diputado Andrade y que nosotros hacemos propio al ministerio y bueno, ahí el subsecretario, digamos, con el director Perán, tenemos tiempo que sea muy concreto y así vamos despejando cosas, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, solo por consideraciones con una parte no vamos a votar hoy día, ¿ya? Si estamos claros, vamos entonces al segundo punto. Vamos a suspender por 1 minuto. Que es el jefe de coordinación legal de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Y al señor Blas Bellolio, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Chilena de la Construcción. Está bien, ¿no? Muchas gracias por asistir y ustedes están en conocimiento de cuál es el proyecto que está en debate. A nosotros nos parecía muy importante, digamos, conocer. En la sesión pasada conocimos la opinión de la CUT y del Sindicato Nacional de Montaje Industrial, SINAMI, referido al proyecto en cuestión. Sin más, le ofrezco la palabra. Usted me dirá, don Blas. Gracias, señor presidente. Agradecemos en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción la invitación a esta sesión de la Comisión del Trabajo. Las disculpas del presidente don Jorge Mas, que no ha podido comparecer, pero nos ha pedido a nosotros estar aquí presentes en su nombre. Y reiterar el interés de la Cámara de la Construcción por participar en estos proyectos de la Comisión de Trabajo, proponer alternativas, todo con miras al desarrollo del sector construcción y, en definitiva, al desarrollo del país. Quedamos a disposición de la Comisión. Y con la venia del señor presidente, don Gonzalo Augusto va a exponer el programa que tenemos para este proyecto. Gracias, señor presidente. Bueno, se nos ha invitado a esta sesión a exponer nuestras opiniones respecto al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de indemnización para trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio. Moción que se sustenta en algunos supuestos que se resumen muy rápidamente. Se señala que el contrato por obra es una faena, se enmarca en el proceso de precarización del trabajo. También se señala que los empleadores recurren a la práctica abusiva de poner término al contrato, no obstante no concurrir los requisitos exigidos para su procedencia. Los trabajadores se ven obligados a judicializar el término de relación laboral para obtener algún tipo de indemnización. Y también se señala que no se observan algunas recomendaciones de la OIT y se pone el ejemplo del SINAMI en esta materia, que efectivamente a través del proceso de negociación en las obras de montaje industrial ha conseguido ya como una práctica permanente el pago de los 2,5 días que se proponen acá en esta moción. Respecto de estos comentarios, de estos supuestos que sustentan la moción parlamentaria, me gustaría hacer algunos comentarios para señalar que en nuestra opinión el contrato por obra o faena responde a una realidad propia de algunos sectores productivos, especialmente el sector construcción,
y algunos números que tratan de avalar esta opinión. La construcción, y ya lo hemos manifestado en otras ocasiones anteriores acá, es por esencia una actividad transitoria. Y lo demuestra aquí este gráfico donde se muestran la duración promedio de una obra de construcción dependiendo de cuál es el mandante o cuál es el sector en el cual se están desenvolviendo. Llama la atención que cuando se trata de una obra pública o de concesiones, los contratos suelen ser más largos y en el caso de las concesiones obviamente llegan a un tope de 120 meses, o sea, 10 años puede durar una obra de construcción, pero en esos casos estamos hablando de empresas grandes que tienen contratos de largo plazo y que utilizan más bien contratos de tipo indefinido. Y si llegan a ocupar contratos de tipo oro-faena, es donde ha participado activamente el SINAMI y ya se ha establecido por la vía de la negociación el pago de la indemnización. Pero si nos vamos a la vivienda pública o a la vivienda privada, que es donde no hay un mandante y que es un emprendimiento, es una empresa que tiene que recurrir a la banca, endeudarse, y no hay un mandante normalmente que es el dueño de la obra, los contratos son de bastante más corta duración y en promedio duran, cuando es vivienda pública, 14 meses, cuando es vivienda privada, 16, entendiendo vivienda pública aquella vivienda que se construye para los programas de subsidio habitacional, con una moda de 18 meses en el caso de la vivienda pública y de 12 meses en el caso de la vivienda privada, y con mínimos de 5 meses en promedio para la vivienda pública y de apenas un mes en vivienda privada. Eso respecto de las obras. Y respecto de los contratos, ¿no?, que es lo que interesa, son aún más breves, porque obviamente una obra, una faena de construcción puede ser tal vez un poco más larga, pero los contratos por obra o faena en el sector construcción en promedio fluctúan entre los 6 y los 12 meses de duración, no más que eso. Esto evidencia entonces que no es que se trate de un proceso de precarización, sino que responden a una realidad del sector. Las empresas inmobiliarias, por su naturaleza, no pueden ocupar un contrato de tipo indefinido porque la verdad es que en los periodos en que no hay trabajo, en que no se está construyendo, habría que asumir un costo que de esa manera no podrían asumir. Y algunas características de estos contratos por obra o faena, señalar que si bien no está definido en el Código del Trabajo, algo que ya hemos conversado aquí en esta misma comisión y que falta nos hace, y que en el proyecto del diputado Andrade, que está en el segundo trámite, entiendo que va en esa línea de tratar de definirlo. Pero finalmente lo que hoy día sí está claro es que es aquel contrato en que el término de la obra o faena es el que determina el término a su vez de la relación laboral. Y tiene algunos beneficios asociados, como el feriado proporcional, gratificaciones, seguros de cesantía, y falta, obviamente, regular el tema de la indemnización por años de servicio para que tanto a nivel nacional, diría, pero también a nivel de organismos internacionales, se deje de hablar de un contrato de tipo precario. Creo que lo que falta es legislar acerca de la indemnización por años de servicio. Respecto de este punto, en la moción se señala que a pesar de que se judicialicen los contratos por obra o faena, igual no hay lugar a las indemnizaciones en caso de que se ganen estos juicios. La jurisprudencia, tanto de la Dirección de Trabajo como de los tribunales, ha sido categórica y conteste en los últimos, yo diría, 10 años, en establecer que cuando hay renovación continua y se establece, se determina que hay una renovación continua de contratos por obra o faena, hay una verdadera presunción de contrato, pasa a ser un contrato de tipo indefinido, y las empresas son sancionadas entonces y deben pagar las indemnizaciones por los años de servicio que correspondan. La verdad es que en ese caso las empresas, me atrevería a decir que en un 98 o 97% de los casos han sido condenadas a pagar las indemnizaciones, y la verdad es que como Cámara Chilena de la Construcción nosotros estamos completamente de acuerdo con esa jurisprudencia. Nosotros no propiciamos la renovación continua de los contratos por obra o faena, dada esta... el contrato por obra o faena no es para eso, no es para establecer una relación de largo plazo, sino que responde efectivamente y debe responder efectivamente a la calidad de transitoriedad de las obras de construcción. Respecto también un poco respecto de la precarización del contrato por obra o faena, aquí quiero señalar que en los últimos 10 años esta misma situación de transitoriedad y de ir renovando la contratación
2 veces o 3 veces durante un año, por ejemplo, ha llevado a que en el sector construcción los contratos por obra o faena hayan tenido un aumento real de remuneraciones bastante más alto que el promedio de las actividades. Y este gráfico lo demuestra. Hace 10 años, la diferencia que había entre el salario de un contrato por obra o faena, un contrato en el sector construcción, y el promedio de las actividades económicas en el país, la brecha era de 15%. En los últimos 10 años, el crecimiento real de los salarios en el sector construcción ha sido de 55% respecto del 33% del promedio nacional, con lo cual la brecha se achicó del 15% a 4% en los últimos 10 años. Respecto de las recomendaciones de la OIT, se señala fundamentalmente en la moción que estaríamos incumpliendo la recomendación número 119, y aquí también la verdad es que la recomendación establece que efectivamente se debe entregar una protección que podría comprender seguros de desempleo, entregar seguridad social, y la misma recomendación establece o una compensación por el fin de los servicios. No es mandatorio, no es que sean copulativas, sino que deja abierto que debe haber efectivamente una protección en este sentido. Y aquí la ley de subcontratación vino a arreglar bastante este punto, porque en la práctica hoy día sí hay seguridad social. Los mandantes exigen mes a mes los certificados de la Dirección del Trabajo o de las empresas certificadoras, pero fundamentalmente yo diría el 90% piden el certificado de la Dirección del Trabajo, y ocupan el derecho de retención de los estados de pago. Por lo tanto, en general, las cotizaciones previsionales se pagan también en este tipo de contratos. Y respecto al seguro de cesantía, como ustedes saben, existe una obligación de pagar la cotización del seguro del 3%, que es íntegramente de cargo del empleador en estos casos. Respecto de la mención que se hace del CINAMI, que ya tiene pactado por regla general el pago de los 2,5 días, aquí quiero mencionar que existen en la industria de la construcción dos mundos completamente distintos. Uno que es el sector montaje industrial, los contratistas de la gran minería, los grandes contratistas de obra pública, donde efectivamente hay un mandante, y hay un mandante que de alguna manera es el que financia el costo de la obra, incluyendo obviamente el valor del trabajo. Pero si ustedes se fijan en este cuadro, solamente el 18,9% de las empresas pertenecen a ese sector, que son las denominadas empresas grandes, que tienen más de 200 trabajadores. Muchas de ellas pueden tener más de 1000 trabajadores, pero en general solamente un pequeño sector de las empresas constructoras representan a las empresas grandes. El resto son pymes. Y en nuestro sector, en particular en la edificación, la gran mayoría de las empresas se sitúa entre aquellas que tienen menos de 5 trabajadores, que son los pequeños subcontratistas, y aquellas que no superan las 49 trabajadores, que son las empresas constructoras medianas, y por lo tanto estamos hablando que prácticamente un 60% de nuestras empresas son empresas constructoras medianas que no tienen un mandante, y por lo tanto el mayor costo de establecer una indemnización como esta, y el mayor costo que ya va a haber producto de la reforma laboral que hoy día se discute en el Senado, lo tienen que asumir las empresas. No va a haber un mandante quien traspasarle la cuenta. Entonces, finalmente, aquí hay que señalar también que va a haber un aumento de costo por efecto de los proyectos de ley que hoy día se discuten. Para ir concluyendo, en nuestra opinión, en el sector construcción, este es un tipo de contrato que es ampliamente utilizado y que se debe a la naturaleza propia de este sector y a la transitoriedad de nuestra actividad. En caso de abusos por contrataciones sucesivas, la jurisprudencia judicial y administrativa, como ya he mencionado, lo ha resuelto claramente, y hoy día las empresas que incurren en este tipo de actividades, la verdad es que son condenadas al pago de indemnizaciones por años de servicio, y eso es algo que ya ha sido ampliamente asumido en el sector. Existe el pago de feriados, de gratificaciones y de seguro de cesantía, que es de cargo íntegramente del empleador. Y sí, claro, también como conclusión, se excluye el pago de la indemnización dada la corta duración de las faenas que demostramos en los gráficos al inicio. Respecto de las propuestas, nosotros estamos de acuerdo con que esto se debe regular, lo hemos dicho a propósito del proyecto que hoy día está en el segundo trámite, ya lo conversamos hace algunos meses atrás en esta misma sala, y creemos que además de los perfeccionamientos que se deben hacer al contrato por obra o faena,
Sí creemos que el derecho a percibir una indemnización lo tienen estos trabajadores, debiesen tenerlo, pero no es una indemnización que nazca el primer día. Aquí creemos que una discriminación positiva en favor de estos trabajadores no correspondería hacerlo y por lo tanto en nuestra propuesta el derecho a percibir la indemnización nace, como ocurre con cualquier contrato de tipo indefinido, por ejemplo, a partir de que se cumpla un año de relación contractual. Respecto de la segunda propuesta de la moción, en que esta indemnización sea a todo evento, aquí sí no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que existen casos en que la desvinculación se puede producir por causas atribuibles al trabajador, particularmente el artículo 160, y esos casos no son indemnizables, y de hecho el mismo SINAMI ha manifestado que hay casos donde no son indemnizables. Cuando concurra la causal de término de la faena o si se aplicase por alguna razón el artículo 161, que podría pasar que por alguna necesidad de la empresa haya que desvincular a algunos trabajadores, por supuesto que entonces habría que aplicar esta regla general. Pero no nos parece que la indemnización deba pagarse a todo evento, porque estaríamos pasando de una situación en que, como señala la moción, a lo mejor de precariedad respecto de otro tipo de contrato, aquí estaríamos pasando hacia el otro lado y nos parece que entonces debemos establecer una regla común en la que se pague de acuerdo a las normas generales, después de un año de relación laboral y con las causales que efectivamente dan lugar a indemnización y no en aquellas que son atribuibles al trabajador. Esa es nuestra presentación, presidente. Muchas gracias, don Gonzalo. Ofrezco la palabra. Yo si me dan un ratito, no sé si hay alguien antes, estoy buscando un dato. Para rellenar. Diputado Andrade. De lo que yo entiendo de sus palabras es que la propuesta vuestra es que las cosas estén en las condiciones que hoy día están, que la indemnización se gatille después de un año de continuidad en el trabajo y que sea aplicable en tanto cuanto no sea una causal imputable al trabajador, ¿cierto? Y usted señala que en el caso del SINAMI tiene fundamentalmente que ver con su capacidad de negociación y esencialmente tiene que ver con obras de mayor calado, donde trabaja mucha gente, qué sé yo. En uno de los cuadros que usted muestra está planteado de que hay un amplio sector de empresas vinculadas con la construcción, no el SINAMI, por cierto, en que el número de trabajadores es menos de 5. La cifra está bien chiquitita, pero entiendo que el 30 y tantos %, y entre 11 y 49 el 18, o sea, más o menos la mitad de los trabajadores vinculados con la construcción trabajan en empresas de menos de 50 personas. ¿Estoy bien? Una pregunta que no necesariamente implica una propuesta, sino solo una consulta. ¿Y ustedes estarían en disposición de que esta norma que se está planteando se aplicara a todas las empresas de 50 trabajadores para arriba? Con el carácter que hoy día tiene de la moción, es decir, que se gatillara el 2.5 desde el inicio de la pega, con garantía no al estilo de las trabajadoras de casa particular, que tiene una situación similar, pero que es a todo evento, ¿no? Sino que con una causal que no fuera imputable al trabajador. No sé si me explico, ¿verdad? Es decir, hacer una distinción respecto a las pequeñas empresas, que hoy día está de moda, parece, en el cuadro de que esta moción se aplicase a todas las empresas, en las condiciones que la moción señala, de 50 trabajadores hacia arriba, ¿no? Sin importar, ¿no es cierto?, el año ni nada por el estilo. No sé, recoger la posición, pero aplicarla solo. ¿Qué opinión tendrían ustedes en ese evento? Gracias, presidente. Vamos a juntar las preguntas, don Gonzalo. Ahora sí, ¿no? Diputado Ramón Barros. Quizá algo distinto. ¿Bajo qué modalidad pagan ustedes o bajo qué forma o cómo pagan las gratificaciones? Gracias. Ofrezco la palabra. Igual. Tengo una duda sobre un gráfico que presentan, que la evolución de las remuneraciones en la construcción
dice que ha aumentado aproximadamente de 450, un poquito más de 450.000 promedio, entiendo, ¿cierto? A 628.000. Eso es nominal. ¿Es real? O sea, descontado la inflación. Sí, aumento real de las remuneraciones en los últimos 10 años. Eso es lo que muestra este gráfico. Ah, ya, perfecto. Creo que está bien. Sí. No, solamente para entender el por qué en las propuestas y conclusiones hablas después de un año. Me gustaría saber cuál es el tiempo promedio de los contratos por obra y faena que normalmente ustedes conocen que existen en la industria de la construcción. Un cuadro, perdón. Una precisión, don Gonzalo. A propósito de esta indemnización y hablando del tamaño de las empresas, usted afirmó que, además relacionado con la reforma laboral, que por consiguiente este costo, dijo costo, ¿cierto?, deberán cargarlo estas empresas que estarían bastante complicadas con su situación de tamaño y nuevos costos, dado que pagan gratificaciones, feriados, etc. Si, de inmediato, si el costo está vinculado a lo que vale de verdad por acción u omisión una actividad económica. No lo pagan, porque no podrían y deberíamos seguir sin que lo pagaran, que esta indemnización de 2,5 días cuando se trabaja menos de 12 meses, significa que ese costo lo pagan los trabajadores, que no reciben el 2,5, porque alguien paga el costo. Porque el costo para el trabajador es el no ingreso, que no recibe, análogamente con sus colegas que trabajan más de un año, que en proporción sí lo reciben. Porque el mes por año equivale a 2,5 días por mes. Entonces yo quisiera, digamos, que se precisara, alguien podría decir, eso no es costo, porque ellos no erogan recursos, sí, pero dejan de recibir recursos. Si eso es equilibrado, dado que la ley, claro, marca el año y eso desprotegió, digamos, esta cantidad de trabajadores que tienen actividades, obra o faena por menos de un año. Esa petición de costo me importa mucho que quede precisa, sobre todo cuando un debate que es conocido por los trabajadores, porque esto está televisado. Diputada Denise Pascal. Sí, es una pregunta, disculpe que no haya escuchado toda la presentación, pero tenía que cumplir otras obligaciones. ¿Qué porcentaje de las obras de las construcciones, de una construcción, son subcontrataciones por especialidades? ¿Ya? ¿Y cómo es la relación con respecto a los contratos de obra y faena? O sea, si yo tengo una construcción, yo sé que tengo una cantidad de subcontratos, casi desde el inicio de la obra misma, no es un solo contrato para todo. Tengo contratos divididos en el tiempo de acuerdo a la necesidad de avanzar. ¿Cómo se relacionan unos con otros? ¿Cómo la empresa que se hace cargo de esa construcción tiene la relación con esos trabajadores? ¿Cuáles son las realidades con respecto a ello? Con la palabra, diputado Vallespín. Ahora sí, ya que la pregunta que hice estaba en los cuadros. Respecto a esto, yo creo que el cuadro lo más interesante que tiene es la moda, porque la moda es lo que más se repite, por tanto tiene que ver con la cuantía. Entonces, en esa lógica, si entiendo la propuesta de ustedes, que se pudiera detonar, más allá de cuánto sea el valor, después de un año, según el propio cuadro de ustedes, tendríamos que en obras mandantes privados y vivienda privada no deberían ser objeto, según su reflexión, de la posible indemnización. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer en esta línea, en la moda de los 12 meses que aparecen aquí como
duración de los contratos, ¿qué porcentaje de trabajadores entran en esa categoría del total de los que contratan en una obra? Ofrezco la palabra. Don Gonzalo, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, respecto de la consulta del diputado Andrade, yo creo que tenemos que insistir en nuestra posición de que no nos parece que la indemnización deba ser a todo evento. Hay causales que son atribuibles al trabajador y que no son indemnizables, así como personalmente no estoy de acuerdo con la indemnización del trabajador de casa particular por la misma razón, digamos. Está establecido así en la norma y la respeto, pero en mi opinión no correspondería. Creo que, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de los términos de contratos por obra o faena son por el término de la obra o faena, no son por renuncia al trabajador o por causas imputables al trabajador. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Pero en ese porcentaje muy pequeño creo que no corresponde que se establezca una indemnización a todo evento, independiente del tamaño de la empresa. Respecto de la consulta del diputado Barros, ¿cómo se pagan las gratificaciones? Forman parte de la remuneración mensual, se pagan mes a mes en proporcionalidad al plazo en que... ¿Con la fórmula de la utilidad o la fórmula de una cierta cantidad de días mensuales? No, se ocupa normalmente se ocupa el artículo 50, o sea, pero y se distribuye mes a mes, con una reliquidación si correspondiera al año siguiente. Respecto de las consultas del diputado Vallespín, a ver, efectivamente la moda acá señala que tenemos contratos muy breves, moda de 12 meses en vivienda pública, que son proyectos un poquito más grandes, en extensión normalmente, y en vivienda privada 6 meses. El tema acá es que muchas veces va a ocurrir que un trabajador puede prestar servicios en 2 faenas distintas para un mismo empleador, cosa que, hasta donde yo puedo entender, no contraviene la norma. No estamos hablando de contratación sucesiva, sino que estamos hablando de que un trabajador termina una faena, pasa un determinado plazo y el trabajador está disponible, la empresa tiene una nueva faena y lo vuelve a contratar. Entonces, se puede superar, sin contravenir la norma, el plazo de los 12 meses. Y en ese caso, nosotros estamos proponiendo que sí se pague la indemnización, que se pague los 2,5 días. Entonces, y puede pasar también, que esta es la moda, pero puede pasar también que un contrato por obra o faena lícitamente dure 14, 18 meses, y en ese caso, por supuesto que va a haber derecho al pago de la indemnización por haberse superado el año que nosotros estamos proponiendo. Otra cosa distinta es cuando ha habido contratación sucesiva en contravención a la norma, y eso los tribunales han sido categóricos, como lo señalé, y la verdad es que ahí cuando corresponde el pago de indemnización, las empresas son condenadas y hay que pagarlo, y no hay más que discutir. Respecto de la consulta del diputado Carmona, respecto del costo, en los contratos de menos de 12 meses, tampoco los trabajadores con plazo indefinido en contratos de menos de 12 meses reciben la indemnización. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, bueno, esta realidad llevémosla también a los contratos por obra o faena. Entonces no es que haya un costo o una no erogación, como usted señalaba, sino que no se ha producido el evento que marca el nacimiento del derecho a percibir la indemnización. Ahora, el costo de la contratación en una obra de construcción hoy día no contempla el pago de la indemnización. Los costos hoy día, cuando se costea un contrato de construcción, hoy día no lo contemplan. O sea, no es que los trabajadores no lo dejen de percibir o que finalmente el constructor tenga una mayor ganancia por este concepto, simplemente no está costeado. Al haber un cambio en la legislación en este sentido, ese mayor costo que va a significar tener que asumir este pago, lo va a tener que asumir en un alto porcentaje de las empresas del sector el propio empleador, porque
a diferencia de lo que ocurre en el montaje o en la subcontratación de la gran minería, no hay un mandante que licita una obra y que se pueda costear. Esto lo va a tener que asumir el constructor. Aquí, finalmente, esto en un mercado muy atomizado, y aquí, de acuerdo a las cifras oficiales del INE, nosotros en Chile tenemos alrededor de 30.000 empresas constructoras. O sea, es un mercado muy atomizado. Por lo tanto, no todo este aumento de costos se puede traspasar finalmente a precio. O sea, hay una parte de ese mayor costo que lo va a tener que asumir la empresa y que hoy día no lo está asumiendo. O sea, efectivamente va a haber una alza de costos. Respecto de la consulta de la diputada Pascal, el porcentaje de obras de subcontratación es bien difícil determinarlo, pero sí es una gran mayoría. La construcción, por definición, es una actividad de especialidades y las especialidades se van sucediendo, son contratos muy cortos y se van sucediendo unos a otros porque son distintos contingentes de trabajadores que van ingresando a una faena, realizan su actividad y van saliendo. ¿Empresas distintas? Suelen ser empresas distintas. Las empresas subcontratistas suelen ser empresas distintas porque se van especializando. O sea, hay empresas de excavaciones y que son especialistas en excavaciones, hay otras empresas que son de enfierradura y que se dedican a eso. La albañilería suelen ser especialidades distintas. Existe, sí, una cierta base de trabajadores que probablemente vayan a permanecer durante un tiempo más largo, pero por regla general sí son muchos subcontratos. Y hay subcontratos muy cortitos, muy cortos. Las terminaciones, por ejemplo, la instalación de ventanas, la instalación de puertas, de cerámicas, que a lo mejor duran un par de semanas, no más que eso. Y todas estas actividades entonces se van entrelazando, pero ninguna de ellas da lugar a un contrato de más de, como se llaman acá los gráficos, en vivienda privada, de más de 6 meses. La excavación de un edificio dura 4 meses, después esos trabajadores se van y entran los enfierradores, y los enfierradores están 2, 3 meses y salen. Así se va desarrollando la actividad. Y en su gran mayoría esto responde a subcontratas, a empresas distintas. Sí. No sé si se me queda algo en el tintero. Creo que ahí está. Sobre el tema, entonces, diputado Andrade. A mí hay algo que no me quedó claro de lo que usted señaló y que me quisiera preguntarle para que me lo pudiera precisar. Usted en 2 ocasiones señaló que se gatilla la indemnización al término de la obra o faena. Yo entiendo que eso no es así. No, en el caso de la propuesta. Ya. En el caso de la propuesta. No, hoy día no, claro, hoy día no. En el caso de la propuesta que nosotros estamos teniendo después de los 12 meses, al término de la faena, se gatillaría el pago de la indemnización. A ver, pero está bien. La propuesta la entiendo, lo que quiero saber es cómo ocurre en función de lo que usted señaló. Es decir, una obra faena que superara los 12 meses, tampoco gatilla la indemnización. Hoy día. No, hoy día no hay. Hoy día una obra puede durar hoy día, a ver, por regla general, hoy día un contrato por obra o faena en la industria de la construcción dura 6 meses. Está bien. Podría suceder en una central hidroeléctrica, por ejemplo, que la enfierradura durara 18 meses, porque es una obra de... Hoy día, cuando termine ese contrato, no hay derecho a indemnización. Por eso digo, es que yo le había escuchado que cumplió la obra o faena se gatillaba. En el caso de que así se legislara, cumplido el plazo... Me queda claro. Diputado Barros. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en que se aplicara la indemnización que hoy día no ocurre una vez cumpliendo el año? Así es. ¿Y qué pasa? ¿Y estarían dispuestos, una pregunta esto, a que se aplicara los 2,5 días a todo mes adicional al año que se haya concretado? A ver, sí. En la misma línea de no establecer una discriminación positiva respecto de esta categoría de trabajadores, creo que la norma hoy día establece que es pasado los primeros 12 meses y por fracción superior a 6 meses. Nosotros entendemos que esa es la norma que se debiese aplicar para no seguir generando distintos grupos de trabajadores. ¿Está bien? Bueno.
una convocatoria para que estemos atentos todos. En la próxima sesión nuestra debiéramos escuchar una segunda sesión vinculada al proyecto que vimos en primer lugar y que está vinculado a la modificación del Código del Trabajo en materia de procedencia de derecho a la sala cuna. Esto lo estoy diciendo, diputado Barros y diputado, por quienes quieran presentar indicaciones antes de entrar a votar, lo digo tanto del Ejecutivo como de, obviamente, los colegas parlamentarios. Porque en esa sesión yo creo que vamos a estar en condiciones de votar en general y ojalá en particular el primer proyecto que vimos hoy día. Y también este segundo proyecto. O sea, la vida va a decir si las indicaciones traen debate, bueno, serán tantas sesiones como eso, pero que estemos todos atentos. Hicimos un ordenamiento porque luego va a venir el tema de la previsional, que nos tendrá que informar el Ejecutivo. Dentro del ordenamiento, si no me equivoco, hay una moción que encabeza el diputado Tocapel Jiménez y que modifica el Código del Trabajo en el objeto de establecer un procedimiento previo al que debe someterse el empleador en caso de despidos colectivos. Y que hay varios presentes que son patrocinantes. Para ir ordenando y abro las posibilidades para que en la sesión que viene, por cierto, ordenemos otras mociones que así les parezcan a todas las partes de la comisión, en un respeto a ella. Diputado Barro. Presidente, vamos a fijar entonces una fecha para el ingreso de indicaciones. La fecha va a ser muy vinculada, digamos, al momento en que empiece la discusión en particular, y yo creo que todo indicaría que los dos proyectos ya mencionados, sin tomar en cuenta que hay un compromiso del Ejecutivo respecto a otro proyecto que es la modificación del artículo 22 en lo que se refiere a los comunicadores sociales, que deben trabajar tripartitamente, digamos, tanto las dos partes, y que esperamos que tengan respuesta, ojalá más tardar el día 6, o sea, en 2 sesiones más y por tanto en 3 semanas más, digamos, porque por medio está la semana distrital. Entonces yo sugiero que estemos preparados para hacer las indicaciones en la sesión que viene, que es el 29, referido a estos temas, para no ir atrasando. Hasta la sesión del 29. El mismo día 20, sí. Sí. O sea, si la vía aconseja lo contrario, porque hay. Ya, para que lo es vinculante antes de despedir a nuestros invitados, señor Del Río. Sí, no por los invitados, sino que por el procedimiento. Sin levantar la sesión, yo quiero agradecerle mucho por las contribuciones. Cada uno tiene esta presentación que hicieron y además escuchamos atentamente las explicaciones y la mirada que ustedes tienen al respecto. Muchas gracias. Señor Del Río, tiene la palabra. Presidente, solamente por un tema de procedimiento, dado que las dos mociones y las respectivas indicaciones son de iniciativa parlamentaria, nosotros podemos ayudar a la confección de esas indicaciones, incluso traer un texto propuesto, pero creo que daría mayor fluidez que los propios parlamentarios la suscribieran. ¿Cuál? En ambas materias. Yo entiendo que el Ejecutivo tiene un compromiso de hacernos presentar una indicación en materia del proyecto de subcontratación impropia cuando éste esté en la sala. Esa es otra tarea, ¿Ah? Sí. Eso está ok, ¿no? El compromiso está, a eso me refiero. Sí, nosotros pedimos un plazo de indicación. Sí, y ese plazo que iba a la sala. Y el plazo, lo que hablamos fue que cuando se viera en la sala. Sí, eso, pero claro, ese ya es aprobado en particular por nosotros. Sí, y el 22 está aprobado en general. En general. ¿Ah? Y está mediante un trabajo. Y ahí hay una tarea del Ejecutivo de constituir una mesa, etc. Así es. Y el de. Y no me quedó claro los otros dos. Los otros dos, el de Salas Cuna, que donde, acabamos de ver. Y usted. Presentar un texto para precisar lo del feriado legal. Lo del feriado, que no es equivalente a permiso. Exacto. Hay una diferencia, pero la idea es que nosotros vamos a traer un texto que y nosotros antes suscribirán. Y la idea sería poder votar eso la próxima sesión. Sí.
¿Ah? Sí, entender el 29. ¿Mm? Y respecto a la indemnización por obra, que lo que estábamos viendo ahora, yo quería pedir la palabra por esto. En el Senado hay una moción que se aprobó en su oportunidad sobre los trabajadores por obra y faena, que incluso conceptualizaba el contrato por obra y faena. Yo entiendo, claro, el Senado hoy día está con la centralidad de la reforma y sus indicaciones, pero eso está allí. Y sería súper razonable, o al menos empalmar, si me permiten la expresión, sí, este proyecto con eso, ¿no? Sí, lo van a hacer. Y esa es la idea, ¿no? Perfecto. Claro, Okay. ese proyecto no aborda Yo sé, indemnización. pero claramente... Podrían empalmar una vez. o sea, Por eso, ya, saliendo de aquí lo empalmamos Perfecto. naturalmente. Ok, muy bien. Estamos todos claros, ¿no? Sí. Muy Muy bien. bien. Ya que hay tanto acuerdo, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se le va. Muy bien.